buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este evento de la agrupación Ángel Garma. Bienvenidos también a las personas que estéis conectadas por el Zoom. Y hoy tenemos el gusto de contar con nosotros como conferenciante al doctor Horacio Manfredi, que bueno, yo la verdad es que para nosotros en la agrupación es un lujo el tenerle aquí con nosotros, que haya venido desde Argentina en este recorrido que está haciendo por España, por Europa. Yo la verdad es que cada vez que he coincidido con él en algún coloquio o congreso he disfrutado de escucharle, sobre todo por la claridad que tiene en la exposición de conceptos muy complejos, aparte de eso, dentro del campo del psicoanálisis. Y hoy la conferencia va a tratar sobre la construcción del concepto de goce en Lacan y las implicaciones clínicas que ello tiene. Dicho esto, voy a pasar la palabra a nuestra presidenta ejecutiva, Belén Rico, para que presente a nuestro conferenciante, al que le damos aquí en el Ateneo de Madrid, y en este evento la bienvenida. Muchas gracias a todos y gracias, Horacio, por estar con nosotros. El doctor Horacio Manfredi es psicoanalista, profesor consulto en psicoanálisis Freud en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la maestría en psicoanálisis y en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en psicología también por la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Cuando quieras. Bueno, la verdad que estoy muy emocionado de poder estar acá con ustedes presencial y de encontrarme con caras que hacía años no veía y que las puedo hallar nuevamente aquí, lejos de nuestro Buenos Aires. Agradecerles muchísimo a Belén. Agradecerle muchísimo a Belén y a Alfonso, con el que, como él dice, nosotros en Buenos Aires decimos tenemos buena onda, buena sintonía. Y realmente ha sido así porque no nos conocíamos, nos empezamos a conocer a partir de las reuniones en los diferentes congresos, eventos y demás. Y siempre era algo así como hacíamos tándem, ¿no? Él decía algo y yo continuaba y viceversa, lo cual no es habitual y se dio. Y se dio y enhorabuena. Y realmente es para mí muy emocionante poder estar hoy acá, insisto, porque nos hemos visto siempre por Zoom, nunca de manera presencial, porque bueno, tenemos el océano de por medio. Esta vez pudimos cruzar nosotros el océano y estar aquí y continuar las charlas como las hemos tenido la he tenido con los colegas de Barcelona, con los que he tenido un muy hermoso encuentro. Hemos tenido muy lindas charlas con los compañeros, colegas, amigos de la Fundación Europea de Barcelona, Graciela, Alejandro, bueno, todos los que ustedes conocen. Y esto es la continuidad, pero es diferente porque yo he propuesto un tema, me metí en camisa de 11 varas porque es un tema muy complejo. No imaginen que van a salir de acá con muchas claridades, quizá con muchas preguntas, pero voy a intentar, en realidad lo que voy a intentar hacer es transmitirles la idea de la construcción de los conceptos del psicoanálisis. Y digo esto porque hace un tiempo, el año pasado creo que fue, tú me dirás si fue el año pasado, con México, sí, tuvimos una jornada que tenía como tema "Existe el último Lacan". Y en realidad ahí lo que discutimos es si hay un primero, un último, un anteúltimo, un ultísimo, un muy último.
Y es difícil pensar esto más allá del el efecto político que puede tener hablar del último, el ultísimo. Porque yo lo pensaba en relación a Freud, y sería complicado hablar de el último Freud, el anteúltimo Freud, el ultísimo Freud, porque habría que cifrarlo en épocas en las que Freud en realidad se anticipaba a él mismo y mantenía algunos conceptos que no estaban definidos como tal, los mantenía en suspenso hasta que finalmente él podía decir, bueno, enos ahora con tal cuestión. Doy un ejemplo rápido. Freud, ustedes saben que el concepto de inconsciente en Freud tiene distintas modulaciones, es decir, Freud comienza el psicoanálisis con el concepto de inconsciente en 1900, en el famoso trabajo de la interpretación de los sueños, en el famoso capítulo 7 de la interpretación de los sueños, donde arma un dibujo, las tres figuras, para explicar el modo de funcionamiento del aparato psíquico. En ese momento Freud habla del inconsciente descriptivo, con la famosa fórmula ser consciente de lo inconsciente. El tema es que esa fórmula no desaparece. Digo, hacer consciente lo inconsciente es de la primera época de Freud, del año 1900, que después agrega en 1915 el inconsciente dinámico. El inconsciente dinámico con el concepto de represión primaria, lo cual marca un punto del capitón y lo que señala es que no todo de lo reprimido retorna. Pero esto no anula el inconsciente descriptivo del que habla en 1900. Y en ese momento Freud, una de las tantas genialidades a mi gusto de Freud, es que Freud en 1915, cuando habla del inconsciente dinámico, utiliza una palabra y dice, cabría la posibilidad de pensar un inconsciente estructural. Cabría la posibilidad, en 1915. Y le lleva muchos años hasta que termina dándole nombre al que era el inconsciente estructural, el nombre famoso del ello. El tercer inconsciente es el ello. Pero estas tres modulaciones y tres inconscientes me rindo, ¿eh? Bueno, puedo continuar. No es que hay tres inconscientes, pero hay modulaciones del inconsciente que permiten entender que efectivamente inconsciente es un concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy estableciendo una diferencia entre lo que son nociones y lo que son conceptos. Un concepto tiene la posibilidad de permitirnos abrir múltiples cuestiones. Entonces, el concepto de inconsciente tiene diferentes modalizaciones. El inconsciente descriptivo, el inconsciente dinámico y el inconsciente estructural. Esto a partir de tener definido el concepto de inconsciente. Esto es el Freud. Les decía, es difícil hablar de un Freud de la última época, porque en todo caso habría que preguntarse cuál fue la última época conceptualmente para Freud. Podríamos decir Freud de 1937, Construcciones en psicoanálisis, Moisés, pero en realidad el texto más fuerte de Freud, desde el punto de vista además de la clínica, es el trabajo de 1926 de Inhibición, Síntoma y Angustia. ¿Y por qué digo que fue tan fuerte inhibición, síntoma y angustia? Porque precisamente Lacan también va a retomar inhibición, síntoma y angustia y va a ser la razón del trabajo del seminario 10, que es el seminario de la angustia, donde él va a establecer una modalidad muy particular respecto a inhibición, a síntoma y angustia y las derivadas clínicas con las que hoy no me voy a
adentrar porque nos llevaría mucho tiempo. Tenemos además otro problema. Entonces, primero, la construcción de un concepto lleva tiempo. Lleva sumatoria de nociones que van dando forma a lo que va a ser el concepto. Y voy a tratar de demostrar cómo pasó esto también en Lacan con relación al concepto de goce, que Lacan lo llama término. Él no utiliza la palabra concepto. Es más, nos llama la atención que en el seminario de los 4 conceptos, en el seminario 11, ¿se acuerdan ustedes? Él habla de represión, habla de inconsciente, habla de pulsión y habla de repetición. No habla de goce, habla de repetición como concepto. Sorprende, pero no sorprende cuando hacemos la lectura retroactiva, porque en realidad Lacan todavía para la época del seminario de la angustia no tenía él conceptualizado el lugar del goce que va a tener en la teoría y en la clínica a posteriori, sobre todo a posteriori del seminario 14, que es la lógica del fantasma, donde ahí sí va a aparecer el término goce como un concepto propio que le va a permitir, además, matematizar, y voy a tratar hoy, si se puede lograr, tratar de mostrarles cómo en la teoría borromea, en la teoría de los nudos, Lacan logra escritura a partir de tener él el concepto de goce ya incluido en la teoría. Les decía, hay un problema a veces que es el problema conceptual, no solamente para la formación del concepto, sino para la determinación lingüística de aquello que nosotros consideramos que es un concepto. ¿Por qué digo esto? Porque hay palabras que a veces sirven y a veces nos confunden, ¿no? Lo que se llaman en los idiomas los falsos amigos, ¿no? Los falsos amigos son palabras que uno cree que quiere decir, según el sentido, determinada cosa, y en realidad no tiene nada que ver y quiere decir otra cosa. Hay un ejemplo muy risueño de una persona que viaja a Brasil. Nosotros en Argentina viajamos mucho a Brasil, porque ellos tienen buenas playas, nosotros las nuestras son muy frías, y va a Brasil, entonces va y habla portuñol, que es una mezcla de portugués y castellano rara, y cuando llega a un lugar y dice alúgase, que quiere decir se alquila, alúgase tem baratas. Y la persona dice tem baratas, dice que mejor, un lugar barato lo voy a alquilar. Y entonces alquila porque lee tem baratas. Y resulta que baratas es cucaracha. Y entonces era barato, sí, pero barato porque tenía baratas, porque tenía cucarachas. Digo esto risueño, pero para entender que a veces una palabra que nosotros creemos que sirve para aclarar, en realidad confunde y bastante. Y tenemos un primer problema, porque la palabra goce no está en Freud, no está. Está situada en un momento en el malestar en la cultura, pero no tiene valor conceptual como Lacan lo va a trabajar. Y Lacan va a hablar de Josiane, que, digamos, de goce en francés, para tratar de explicar la diferencia que hay entre el placer y aquello que Freud llama el más allá del principio del placer. Y hablando del más allá del principio del placer, fíjense todo lo que le llevó a Freud, todo el tiempo cronológico que le llevó a Freud poder afirmar el concepto de pulsión de muerte. Porque Freud se encuentra en la clínica con algo que iba más allá del principio del placer. Se encuentra muy tempranamente con esto, pero no puede definir qué es esto. Pero los genios, estoy pensando lo que hace Mendeleev cuando habla la famosa tabla periódica, ¿se acuerdan? Y deja lugares vacíos
porque no tenía todavía el peso atómico del elemento, por ejemplo, plutonio y demás. Bueno, Freud, genialmente, en la primera época habla de una fuente independiente de desprendimiento de displacer. ¿Qué es eso? Es eso. Fuente independiente de desprendimiento de displacer. Con lo cual, Freud tempranamente está diciendo que el placer no lo cubre todo, que hay algo independiente que tiene una fuerza particular. Y Freud se encuentra en el famoso historial que conocemos del hombre de las ratas con algo que a él lo sorprende, que es el famoso tormento, que no lo voy a contar por razones, además que es muy desagradable, que todos conocemos, digamos que el paciente contaba una y otra vez, pero que además se detenía en un momento y no podía avanzar. Bueno, ahí Freud agrega, construye, ya no es la interpretación, construye la frase que marca la erotización anal que estaba en juego para el paciente. Y Freud usa frases muy raras, distintas traducciones. Echeverry o Ballesteros los traducen más o menos lo mismo. Placer oculto, otro tipo de placer. Claro, Freud no sabe cómo llamarle a eso, porque eso que se repite en el paciente tortuosamente, ese tormento, no es placer. O es como él dice, un placer de otra índole. Bueno, esto es lo que Lacan va a tratar de tomar, con un problema. Volvemos al tema lingüístico. Que la palabra que nosotros tomamos como concepto tiene un uso cotidiano. Un uso cotidiano que es difícil a veces de discernir cuando usamos la palabra goce. Porque la palabra goce, voy a leer lo que la Real Academia Española dice, en su primera acepción, lo vincula con la alegría, sentir placer extremo o alegría por algo, júbilo o éxtasis. Alegría proviene del latín alacritas, alecer significa alegre, pronto, presto, ágil, vivo, ligero, gozo. O sea, si alguien dice que goza, pues bueno, saludos, qué bien, goza, disfruta. Pero acá estamos pensando otra cuestión, que es el concepto de goce, no en el sentido habitual que la palabra goce se emplea. Hay una aclaración que hace nuestro querido Néstor Braustein, que bueno, ya no está entre nosotros, pero que ha escrito un trabajo sobre el goce, que es un libro sobre el goce que es genial. Él dice muy claramente, lo voy a leer, las dos acepciones, y está hablando del goce como disfrutar y el goce como aquello que está más allá del principio del placer, pasan siempre imperceptiblemente de la oposición a la vecindad. La vulgar hace sinónimos el goce y el placer, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Alguien disfruta, goza, placer. La psicoanalítica los enfrenta haciendo del goce, ora, un exceso intolerable del placer, ora, una manifestación del cuerpo más próxima a la tensión extrema, al dolor y al sufrimiento. Esto me parece como una definición muy clara, la de Néstor, porque marca precisamente esta relación dual que en la cotidianeidad también nosotros utilizamos cuando decimos, sí, este paciente goza, y ahí tenemos que aclarar, ¿goza en qué sentido? ¿Placer o más allá del principio del placer? En general, cuando nosotros en nuestro ámbito psicoanalítico hablamos de goza, estamos hablando de un punto de sufrimiento y de padecimiento muy grande para el paciente. Esto en general lo utilizamos así. Bueno, les decía, la idea, recuerden esta fecha, el 23 de abril de 1958. ¿Por qué
esta fecha, 23 de abril de 1958. Porque tenemos el seminario, en ese momento el seminario 5, el seminario de las formaciones del inconsciente, que ustedes conocen, pero voy a tratar de dibujarlo en el pizarrón. Para hablar como quiero. Aquí. Sí. Bueno, en esa oportunidad, 1958, Lacan dibuja el grafo de su versión del sujeto. Como está por ser las 8, me voy a apurar. Bueno, no voy a desarrollar todo el grafo porque sería un trabajo para mucho tiempo. Sí señalar cómo Lacan, en esta oportunidad, marca dos vías. Una, que es la vía del significante, y acá en la superior escribe por primera vez la palabra goce. Por eso le decía que esta es una fecha muy importante, porque es acá donde Lacan escribe por primera vez y le da entidad a este concepto de goce. Y escribe en estos 4 puntos. Esto es la vía del significante que apunta a, y acá escribe, a la voz. ¿Por qué? Porque en este lugar, en este punto, Lacan va a escribir el A. El A, que es el tesoro del significante. Este lugar es el lugar del tesoro del significante. El lugar que la madre, padre, tutor, encargado, no importa quién, el que recibe al sujeto, le brinda los significantes iniciales. Y en esta línea ascendente, acá, Lacan va a escribir sujeto barrado, los anges de, que es interesante porque esto es la fórmula de la pulsión, pero también es la fórmula de la demanda. Y en la vía retroactiva, porque recuerden que esto es aprecur, esto se constituye, sujeto, se constituye a posterior. Aquí va a escribir el significante de la falta en el otro. Significante de la falta en el otro, que tiene que ver con la operación de la castración. En la vía de retorno, el sujeto como síntoma del otro. ¿Por qué síntoma del otro? Porque el otro lo constituyó. Y es el otro el que entonces produce todo este atravesamiento, la operación que permite lograr a un sujeto constituido por un otro fundamental. Hay algo que a veces en el grafo no se tiene en cuenta y me parece oportuno señalar. Esto lo dijo Karl Marx hace muchos años. Los 4 términos del grafo en realidad tienen una regulación entre sí, una articulación, porque son como 2 bandas de Moebius que se cruzan. Es decir, guarda relación la demanda con la relación al otro y el goce con respecto al lugar del otro. ¿Por qué? Lo podemos entender químicamente muy fácil. La madre, la de los primeros cuidados, es necesaria para constituir al sujeto deseante. Pero hay un punto en el cual, cuando la madre se excede en este cuidado, ya no está al servicio del placer y del desarrollo del futuro niño. Lo que está haciendo es apropiándose del niño, ya dejó de ser el objeto fálico y pasa a ser un objeto que es un objeto de goce, ya no es el placer, ya es el goce. Es decir que
placer y goce tienen algo que es el límite. Bueno, acá quedó un mamarracho, pero ustedes lo entienden. El límite que es la castración. Siempre hay un límite que hace que no se pueda apropiar del niño como si fuera un objeto. No puede ser de él. Si bien los padres solemos a veces decir, lo llevamos, lo traemos, vamos, venite que vamos, lo hacemos, pero dándole el margen para que se constituya como sujeto del ser. Bueno, yo esto lo traje solamente a estos fines. Es el primer momento en que Lacan escribe por primera vez el concepto de goce. Había hecho una referencia previa en el seminario 3 porque hablaba de goce, satisfacción de goce, usó la palabra, pero nada que ver a esto. Esto es ya empieza a ser conceptual. Entonces, voy a marcar, si pueden, vamos a intentar armar un mapa en el sentido, una cronología. ¿Vieron como cuando uno va a un museo, por ejemplo, y están fechadas las distintas épocas y que a uno le permite entender cómo fue la secuencia, la construcción? Vamos entonces a marcar. Primer momento donde Lacan habla y le da entidad es en el seminario 5. Ahí aparece la palabra goce. ¿Cuándo vuelve a aparecer la palabra goce? Y fíjense, en el seminario 7, que es el seminario de la ética, Lacan le dedica 6 capítulos. El título de esos capítulos se llama Las paradojas del goce. Fíjense si tenía importancia. Las paradojas del goce, entonces, en el seminario 7, paradojas del goce. Ahí tenemos un impas. ¿Por qué digo un impas? Tenemos el seminario, mejor dicho, tenemos el seminario 10, el famoso seminario de la angustia. No lo voy a trabajar porque es muy denso, pero ahí habla Lacan, en el seminario de la angustia, habla de 3 pisos. Habla de un piso superior que se llama goce, otro piso inferior, está marcando, bueno, lo voy a poner porque si no... Esto en el seminario 10 coloca, no voy a describir los elementos, pero sí marcar que ahí habla de un piso que es el piso de goce, otro que es el piso de la angustia y otro que es el piso del deseo. ¿Por qué me interesa esto? Porque acá habla de goce, no lo desarrolla, pero ya está mencionando en el seminario 10, en estos 3 pisos, la presencia del goce. Llegamos al seminario 11, enigmático. Les dije, porque en el seminario 11 los 4 conceptos, goce no aparece, pero aparece la compulsión a la repetición. Entonces, nosotros hoy, retroactivamente, podemos decir que la compulsión a la repetición, esa repetición conlleva algo del más allá del principio del placer, es decir, conlleva que goce. Pero todavía no está como concepto, está como idea. ¿Cuánto más tenemos que avanzar? Tenemos que ir al seminario 14. La lógica del fantasma. Voy a leer porque quiero ser riguroso con lo que Lacan, en la lógica del fantasma estamos ya 1966-67. Recuerden que dijimos que empieza el famoso grafo en 1958. Fíjense el tiempo que le lleva a Lacan poder nombrar, ahí sí, oficialmente,
en la clase 22 dice: por eso, al final de este discurso, he planteado el goce como un término nuevo. ¿Podemos decir nuevo? No es, porque lo tenemos en los seminarios previos. ¿Pero qué es lo nuevo? ¿Qué es concepto? Es un término que ahora tiene una valencia propia, al menos en la función que le doy. Y dice, no es un término que Freud haya puesto en primer plano en la articulación teórica. Y es cierto, no puso como nombre, como título goce, pero sí habló del más allá del principio del placer. Habló del masoquismo, habló de la compulsión a repetición, pero ya acá claramente la definición, tal cual la dice como término nuevo, no como tendencia positiva, sino como una instancia negativa. Claramente ahora el concepto de goce queda marcado como instancia negativa. Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá goce, que dice término, yo leo concepto como concepto. Como un concepto que indica instancia negativa. Si ustedes quieren, algo del orden del más allá del principio del tratado. Claramente. Vamos al seminario 20. Ancor. En el seminario 20, aún, Lacan comienza el seminario, y fíjense con qué lo comienza, adivinen con qué empieza el seminario, con el goce. El primer capítulo del seminario 20 es el goce. Con lo cual, el goce adquiere una entidad ya sostenida en esta definición que Lacan dio en el seminario en la lógica del fantasma. ¿Y cómo lo define? Lacan dice, el goce es lo que no sirve para nada. Oiga, ¿qué quiere decir? Lo que no sirve para nada. En Buenos Aires hay una expresión que me ha causado gracia. Es inútil como cenicero de moto. No digo, esta cosa de algo absurdo, bizarro, que no sirve para nada, pero que se repite. ¿Y qué se hace? ¿Para qué? Para nada. Entonces, Lacan lo define de esta manera. ¿Qué es el goce? El goce es el goce del idiota. Es el goce del idiota, es lo que no sirve para nada. ¿Y por qué no hace? Nada, por nada. ¿Qué hace? Nada. Lo cual nos trae problemas en los trabajos clínicos con pacientes adolescentes. Cuando uno le pregunta, ¿qué te pasa? Y nada. ¿Cómo que nada? Nada. Digo, es como si trajeran en bandeja el goce servido para que nosotros hagamos algo con él. Pero no es rian de rian, nada de nada. Es nada. Es simplemente nada. No es la nada existencial. Es nada. Nada. La inutilidad de la nada. Y Freud, el fallido, y Lacan, a este goce del idiota le da un ejemplo muy claro. ¿Cuál es el goce del idiota? La masturbación. La masturbación. La masturbación es el goce del idiota. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Qué hace? Nada. Entonces, seminario 20, el goce ya está establecido como un punto fundamental que hace al más allá del principio del placer. Y ahí sí podemos decir, cuando hablamos de placer, estamos hablando en términos freudianos de placer-displacer.
cuando hablemos de goce, es claramente lo que se opone al principio del placer. Y acá viene la cuestión. ¿Se opone o convive? Si recuerdan lo que yo les mostré en el grafo, ¿se acuerdan que hay una relación de banda de Moebius? Entonces, como hay una relación de banda de Moebius entre un extremo y el otro, también hay una relación de banda de Moebius entre el placer y el más allá, que es el goce. ¿Dónde lo encontramos? En la pulsión sexual. Porque la pulsión sexual revierte las dos cuestiones. Aquello que tiene que ver con el placer, la satisfacción, y aquello que tiene que ver con un más allá, que en algunos casos produce desmayos. Hay situaciones clínicas, observables clínicos, por ejemplo, en un orgasmo, que la caída es estrepitosa. ¿Qué es eso? Placer más allá. Placer y más allá del principio del placer, si ustedes quieren, pulsión de vida y pulsión de muerte se articulan. Se articulan. Dassun tiene una expresión muy buena cuando habla del masoquismo en relación, por ejemplo, al deporte, ¿no? Entonces dice, y más pasa, yo practico deporte, y a veces uno dice, el invierno, 8 de la mañana, hace frío, mi señora me dice, pero te vas a ir ahora a jugar, y hace frío. Uno va y disfruta. ¿Pero qué es esto? Dassun dice, es masoquismo administra. Masoquismo administra. Y es cierto. Precisamente la vida en el mar. Hay una... Yo no sé por qué a veces se activa algún micrófono. Un momento. Que voy a silenciar a todo el mundo. Si terminamos. Bueno, decía, entonces, placer y más allá y goce tienen una articulación posible. Ahora bien, hasta acá tenemos el seminario 20. Todavía no hay escritura en Lacan del goce. Hay referencias, pero no hay escritura. ¿Qué quiere decir que no hay escritura? Lacan estaba preocupado por construir matemas, por construir escrituras que permitieran hacer del psicoanálisis algo más que un saber referencial y que fuera más allá de las cuestiones místicas, darle un estatuto, no de ciencia, pero sí de cientificidad, de una ciencia, si ustedes quieren, paradojal, porque no convive con el universal, sino por el caso singular y el particular. El ejemplo de Freud, hay 5 historiales, en ninguno de los historiales se repite el mismo complejo de vida. Es diferente, cada uno de los historiales se articulan de distinta manera. Pero, digo, es la manera particular en que cada caso se presenta. Entonces, Lacan, hasta este momento, avísame 10 minutos antes, así yo voy. Lacan tiene que hacer una escritura de los goces. Todavía no lo tiene. ¿Tiene el concepto? Sí, señor. ¿Cuándo? Precisamente cuando pasó de un primer momento, que fue el famoso seminario 5, donde armó el grafo, pasó de ese lugar, pasó a hacerlo concepto en la lógica del fantasma, pero ahora tiene que escribirlo. Todavía no lo tiene. ¿Qué va a necesitar? Los nudos borromeos, la famosa escritura borromea, que es un lío. ¿Por qué es un lío? Porque Lacan se va a atrever a algo que le valió la crítica de todos los topólogos de la época. ¿Por qué? Porque hizo lo que un topólogo jamás puede hacer, que es aplanar un nudo. ¿Qué quiere decir aplanar un nudo? La topología es, en realidad, se llama la geometría del caucho, porque es la deformación, permite deformaciones y permite trabajos, pero en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones como estamos trabajando acá. Acá tenemos un espacio euclidiano
donde hay dos dimensiones, claramente. ¿Qué va a hacer Lacan? Va a ser una escritura aplanada del nudo borromeo. Tuvo una discusión muy grande. Él tuvo el asesoramiento de dos matemáticos y topólogos, Pierre Curie y René Thom, Michel Thom, que era un matemático que asistía a las clases de él, y Pierre Curie, que tiene un libro muy bueno que se llama Cadenas, Nudos y Superficies, que es excelente. Pierre Curie quería ser paciente de Lacan, después de un chimento que está dicho por Rudinenko. Quería ser paciente de Lacan, Lacan no lo tomaba como paciente, ¿por qué? Porque necesitaba de él los conocimientos que tenía de topología, entonces no lo quería tomar como paciente, él quería ser paciente de Lacan. Lacan no lo tomaba. No lo tomaba y lo llamaba permanentemente para que le explicara cómo era la cuestión de los nudos, bla, bla. Un buen día, Pierre Curie escribe una carta donde le dice a los amigos, bueno, produce un pasaje al acto, se toma un tren de París, se va a unos 40 kilómetros de París, busca una plaza donde hubiera 3 caminos y hace un ceremonial, y a la mejor usanza ceremonial toma cicuta, se saca la ropa, toma cicuta y se suicida como acto ceremonial. Le cayeron las críticas a Lacan, imagínense, muchísimas. En realidad Lacan lo criticaba mucho en París, porque muchos pacientes de Lacan se suicidaban, porque Lacan tomaba los pacientes que ningún psiquiatra quería tomar. No los querían tomar porque eran suicidas, pero Lacan los tomaba. Y bueno, algunos concluían con un pasaje al acto. Esta es la historia de Pierre Curie. Entonces, volviendo a esto, Lacan, pese a la negativa de Pierre Curie, porque estaba en contra de aplanar el nudo borromeo, decide en el seminario 22, 1972, seminario 22, que casualmente se llama RCI, real, simbólico e imaginario. Y ahora pasamos rápidamente, ahora viene el lío, y ahora viene el lío, ahora viene el lío. ¿Por qué digo que es un lío? Porque yo voy a tratar de armar 3 registros que en realidad no están relacionados unos con otros directamente. A ver, es como si pudiéramos pensar un sándwich de, no sé, jamón, queso y lechuga, o en el, digamos, en el huevo, mesodermo, endodermo y ectodermo, ¿no? El famoso huevo cigota, donde no hay una relación directa. Guardan relación, pero hay un espacio entre cada uno. Es difícil transmitir esto, hay un espacio. No es que están pegados. A ver si sale. Vamos a ver. RCI. Lo primero que vamos a marcar es real. Vamos a armar entonces los 3 registros partiendo de la base que no hay intersección, sino que uno pasa por encima del otro. ¿Se entiende la idea? No están pegados. Es como si hubiera un espacio entre uno y otro. Ustedes lo van a ver pegado. ¿Por qué? Porque lo estoy aplanando. Pero si yo lo sacara y tuviera acá un alambre y armara los 3 registros, no me lo traje porque si armara los 3 registros, topológicamente no estarían superpuestos. Ustedes lo verían y verían que entre uno y otro hay un espacio, que hay relaciones, pero en espacios distintos. Entonces, imaginen, apelo a la imaginación de cada uno. Vamos a armar entonces un primer registro. Les aclaro que no me gano la vida como dibujante. Bueno, este primer registro real. RSI
Los colores estos son arbitrarios porque Lacan usa otros, pero bueno, no importa. Nos va a servir para tratar de explicar esto. Fíjense que ahí esto, para un topólogo sería una burrada. ¿Por qué? Porque yo hice esto, que no se puede hacer. Porque estoy diciendo que son espacios distintos. Yo casi estoy usando los diagramas de Venn. Son como dos círculos de Euler, y acá estamos hablando de topología. Entonces, ¿cómo es? Bueno, vamos a tratar de explicar. Vamos a poner el tercero. Entonces, simbólico. Y acá tenemos imaginar, tenemos R6. Bueno, yo les dije, no se cruzan. Bueno, vamos a tratar de inventar un sistema. Real pasa por encima de simbólico, por encima. Le pasa por encima, no lo corta, pasa por encima. Yo lo voy a marcar así, miren. ¿Ven? Ahí queda como que en este lugar simbólico quedó por abajo y real por arriba, ¿sí? Real pasa por encima de simbólico acá y pasa por encima de simbólico acá también, ¿sí? ¿Quedó claro? Si no, me preguntan. Bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre con simbólico? Ya sabemos que lo simbólico, este espacio de lo simbólico quedó por debajo de lo real, pero va a quedar por encima de imaginar. Entonces, vamos a tratar de marcarlo con esta marca así. Acá pasa por encima de imaginario. Ahí, y pasa por encima de imaginario. ¿Estamos? Fíjense cómo es este sándwich. Real pasó por encima de simbólico. Simbólico pasó por encima de imaginario. El imaginario pasa por encima de real. Acá tenemos real, acá tenemos real. ¿Qué pasó en todos estos cruces? Reitero, real pasando por encima de simbólico. Simbólico pasando por encima de imaginario e imaginario pasando por encima de real. ¿Qué pasó en estos cruces? Se produjo un espacio. En el medio, un hueco, un vacío. Esto es lo que Lacan va a colocar el objeto A, sobre el cual hoy no nos vamos a detener. Hasta las 11 de la noche no tenemos. O sea que en el medio de todo esto quedó el objeto A, objeto causa de deseo del que habla Lacan en distintos lugares. Bueno, les decía, ¿por qué Lacan arma esto? Primero, va a considerar los valores de cada... Ahora voy a usar el negro para todo, porque si no es un lío. El valor que le va a dar a real es de vida. Porque vida es vida. Lo real no tiene tiempo, vida. Con respecto a lo simbólico, va a hablar de muerte. ¿Por qué? Porque lo simbólico tiene que ver con la vida y con la muerte. Digamos. Lo simbólico instituye algo del orden de la finitud. Y con respecto a lo imaginario, va a hablar de cuerpo. Estas son las tres grandes cuestiones, pero todavía no hicimos lo más difícil. Hay que escribir el goce en estos tres registros. Bueno, y lo va a escribir. Y va a ser una escritura de la cual vamos a tener que explicar. Primero, dije, ¿cómo lo llama goce Lacan? Con la letra. ¿Qué le dice usted? Sí. ¿Qué? J, G, yo sé. J sería J.
J. Acá, acá cuando digo acá es, fíjense que quedaron 3 lúnulas. En diagramas de Venn serían 3 lúnulas, 3 espacios. En este espacio entre real, en esta lúnula, este espacio entre real e imaginario, va a escribir el goce del otro. Con respecto a esto, quiero aclarar, en algunos lugares van a ver que Lacan cambia, goce del otro sin tacha y va a hablar, en otros lugares va a escribir goce del otro tachado porque la castración ya está operando. Pero a mí me gusta más esto como empieza. Empieza así, goce del otro. Después vamos a ver qué quiere decir. Va a escribir entre simbólico y real otro goce. Y acá vale hacer una aclaración, porque a veces se confunde. Yo he visto algunos que escriben, lo pongo acá al costado abajo, escriben goce fálico. Y en realidad no es correcto, porque el concepto de falo es un concepto teórico que Lacan usa a nivel de la función, no de la escritura. A nivel de la escritura, cuando escribimos fálico, tenemos que decir o menos fi, que sería correcto, o, como corresponde, poner que fi minúscula. Pero pues, es fácil, ahí está. Entonces, acá iría, créanme que dice fi minúscula. Fi minúscula. ¿Qué es esto? El goce fálico. El goce fálico. ¿Entre qué y qué? Entre simbólico y real. Y acá, y esta es un enigma, Lacan va a escribir sentido. ¿Por qué no usa la palabra goce cuando habla de sentido? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Porque acá escribe goce, pero acá habla del goce del sentido, pero no coloca letra que implique sentido. Hay hipótesis, después podemos discutirla, pero no coloca goce, habla de goce del sentido. Bueno, tenemos los 3 goces. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a intentar hacer rápidamente? Señalar cómo este seminario 20 permite pensar la articulación con aquello que Lacan ya había trabajado en el seminario 10 entre inhibición, síntoma y angustia. ¿Por qué digo esto? Les dije, el texto de Freud de 1926 es la clínica misma. Ahí Freud articula castración y Edipo. El texto del 1926 es crucial. Lacan va a retomar esto y yo voy a superponer. ¿Cómo? De esta manera. Se produce algo, voy a señalar, que se llama intrusión. ¿Qué quiere decir intrusión? Un intruso, ¿quién es? El que se mete en su casa, se metió este que es un intruso, se mete en un lugar que no le corresponde. Intrusaron, entraron en la casa. Bueno, Lacan va a hablar de intrusión. ¿De qué? De un registro sobre el otro. Va a intrusar, va a expandirse por fuera de su propio lugar. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a preguntar a ver qué pasa cuando se produce la intrusión. Cuando la intrusión es de lo simbólico por sobre lo real, la voy a escribir. La intrusión que produce síntoma. Síntoma. ¿Qué es el síntoma? La intrusión de lo simbólico sobre lo real. Después vamos a ver esto en algún ejemplo clínico. Vamos a ver entonces ahora qué pasa cuando la intrusión es
de lo imaginario, ya que estamos lo simbólico, vamos a ir a lo imaginario. ¿Qué pasa cuando la intrusión es de lo imaginario? ¿Sobre qué cae la intrusión? Sobre lo simbólico. Es un intruso. Lo imaginario se mete en lo simbólico. Se mete en lo simbólico. ¿Qué produce? Inhibición. Y cuando lo real avanza sobre lo imaginario, provoca angustia. ¿Qué es la angustia? Una respuesta subjetiva ante el avance de lo real sobre el sujeto. Algo que irrumpe provoca angustia. Saben ustedes, en Freud la angustia tiene angustia señal, etc. Es una señal de alarma. Se le vino encima, tranquilo, se me viene encima, provoca angustia. Entonces, hay inhibición, síntoma y angustia. ¿Cuándo? Cuando se producen las intrusiones de uno de los registros sobre otro de los registros. Esto significa que acá no hay equilibrio posible, porque es absolutamente inestable. Bueno. Bueno, esto entonces, lo que estamos señalando es que el goce interviene en los tres registros y produce efectos distintos. Cuando estamos hablando de síntoma, es cuando lo simbólico avanza sobre lo real y le da una suerte, llamémosle, de pertenencia a algo que pasa a ser egosintónico. Es decir, el sujeto lo incorpora como algo que le molesta, pero es como la piedra en el zapato que la lleva todo el tiempo y la arrastra consigo. ¿Está del lado del placer? No. Está del lado del más allá del principio del placer. Pero hay una satisfacción de otro orden, que es lo que dijimos al comienzo. Voy a dar un breve ejemplo, una breve viñeta, para poder entender cómo en el plano de lo imaginario ciertas cuestiones que no llegan a revestir carácter de angustia, sí forman parte de un malestar. Una paciente peruana, a la que atiendo obviamente por internet, una paciente con una historia muy difícil, muy sacrificada, profesional, ingeniera, pero que tuvo toda una historia de padecimientos muy altos. Yo cuando la veía en la pantalla todo el tiempo, observaba que estaba con el tema del pelo, se tocaba el pelo. Bueno, cada uno tiene sus cosas, qué sé yo, dije, bueno, silencio, abstinencia. Pero esto se repetía y además cambiaba de peinado. Un día parecía con un peinado muy abultado, otro día con una colita. A mí me llamaba la atención, pero no lo podía incluir porque, bueno, precisamente necesitaba la repetición en el tiempo para poder hacer alguna pregunta que tuviera sentido. Porque el otro era una intervención, una interpretación salvaje
decirle, ¿qué le pasa con el pelo? No era muy operativo. Bueno, fue pasando, no hablaba de esto, simplemente mostraba todo el tiempo algo del orden, digo yo, de la incomodidad. Y realmente era de incomodidad, hasta que empezó a hacer referencia. Bueno, discúlpeme que hoy estoy con el pelo. Entonces, me dio el pie cuando ella pone significante para aquello que tenía que ver con el cuerpo, porque el goce convoca al cuerpo. Cuando ella dice pelo, yo digo, ahí pregunto, pero a ver, Juana, ¿qué le pasa con el pelo? No, nada, que fui a la peluquería. Yo ahí me abstengo, no avanzo. Pero ya había quedado una primera marca, que era que el pelo guardaba relación con una molestia y que ella le había puesto un significante a eso que no tenía nombre. Pasan las sesiones, pasa un tiempo bastante largo, esto se sigue repitiendo en todas las sesiones, en todas las sesiones. En un momento dice, hoy otra vez estoy con el pelo, y otra vez con el pelo. Ya tenía dos. Recuerden que Freud habla que es necesario el par de los significantes, ya tenía el segundo. Entonces ahí sí me animo y le digo, escúcheme, ¿qué pasa con la historia del pelo? Con todo este problema del pelo. No, lo que pasa en realidad, bueno, no me acuerdo mucho, empieza, sí, pero no. Y ahí recordé lo que Freud dice, la paciente no sabe que sabe y por eso cree que no sabe. No sabe que sabe y por eso cree que no sabe. Entonces, yo aliento freudianamente esto, digo, bueno, pero a ver, cuénteme cómo era cuando usted era chica, qué pasaba con el tema del pelo. Me dice, no, en realidad, bueno, en realidad sí, yo siempre tuve problemas porque, y ahí cuenta que cuando era muy jovencita, tenía 16, 17 años, ella para ganarse la vida trabajaba de moza en un lugar de la costa del Perú, donde lo que hay es pescado. Obviamente las comidas son con pescado. Entonces ella trabajaba hasta tarde y trabajaba mucho para las fiestas, los fines de año, navidades. Entonces trabajaba mucho para ganar dinero. Y claro, ¿qué pasaba? El olor pescado se le impregnaba en la cabeza, en el pelo, en el cabello. Es decir, que llegaba a la casa y no podía quitarse el olor a pescado. Entonces se lavaba, pero le daba vergüenza, hablando de inhibición, le daba vergüenza que ir con las amigas de fiesta, por ejemplo, para un fin de año, después de las 12, porque ella se olía todavía con este olor. Entonces, en un momento, sin que yo preguntara nada, me dice, ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo es, ahora que la transferencia está en marcha y pongo en palabras aquello reprimido que ya no lo está, me acuerdo que en realidad alguna vez yo pensé en estudiar peluquería. Me río, me sonrío y digo, ¿peluquería? Sí, para tratar de lavarles el pelo a las personas que venían. Digo, fíjense qué coincidencia. No, pero ahora yo ya no estoy obsesionada por el pelo, ¿eh? No vaya a creer que yo estoy obsesionada. No, nos reímos ambos y a partir de ese momento nunca más apareció el tema del pelo, ni en la conversación, ni en los gestos. Dejó de ser algo sufriente para ella. Pasó a ser otra cosa, otra historia y otra problema. Bueno, estamos.
Bueno, muchas gracias, Horacio, bueno, por un tema tan complejo y llevarlo de una manera tan entretenida, tan bonita, con el último ejemplo, con la clínica, ¿no? Como siempre decimos, y cómo se transforma algo de estos grafos en algo que cobra efectivamente sentido. Y yo creo, ¿verdad, Belén, que ahora podemos ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión entre el público bueno, y las personas que están también en el Zoom para compartir con Horacio. Adelante, tenéis la palabra también. ¿Alguien de Formosa? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ¿Alguien se anima? ¿Alguna? Sí. Sí, muchas gracias. Es se oye, ¿no? Una pregunta sencilla, pero para mí muy importante. La relación entre el goce y el masoquismo. Sí. Hablamos de masoquismo primario. Nada más. Sí, muy buena la pregunta. Yo no me metí por ese andarivel porque da para otras charlas. Pero es interesante, en 1924 Freud escribe El problema económico del masoquismo y hace una diferenciación entre el masoquismo erógeno y los referentes clínicos que son el masoquismo femenino y el masoquismo moral. Con lo cual, el masoquismo es estructural y el masoquismo, de acuerdo a la participación clínica, ya sea como masoquismo moral o como masoquismo femenino, guarda relación con el goce. Los límites entre uno y otro, entre el goce más allá y el principio del placer, son muy lábiles. Por eso hablaba de banda de Moebius. Yo traje un libro, en realidad que conseguí en Argentina, es una escritora uruguaya que se llama Cristina Pérez Peri Rossi, una mujer que escribe cuentos. Me causó gracia, o no, el título, se llama El Museo de los Esfuerzos Inútiles. Es brillante. El Museo de los Esfuerzos Inútiles. Digo, en esta inutilidad de alguien que lucha al servicio de nada. Es decir, el famoso goce del idiota del que habla Lacan, que tiene que ver con el masoquismo, que puede tener dos formas. Masoquismo femenino, ya sea hombre o mujer, no importa, como forma pasiva de sufrimiento, de reiterados sufrimientos inútiles. Digo, esto donde Freud dice, aquellos donde a lo largo del tiempo siempre sufren el fracaso de una relación, un amigo que no sirve para nada, alguien que los traiciona, y que en realidad, esto yo se lo dije alguna vez como una metáfora bastante burda, pero que lo entendió, a un paciente que repetía masoquísticamente, le dije, usted está como radiador de auto, todos los bichos se le pegan, todos los bichos se le pegan. Se rió, no le gustó mucho, se rió. Pero digo, tratando de señalar que él iba al encuentro, él manejaba un automóvil que lo llevaba al encuentro de aquello que después él se quejaba, pero que eso alimentaba él con sus actos. Entonces, este texto de 1924 es fundamental porque Freud ahí, y no lo dice en otro lado, define los principios de funcionamiento del aparato psíquico y habla de tres principios. El principio del placer, el principio del
digamos, de realidad ligado al placer. Y lo que él llama la tendencia del aparato psíquico, que es el principio de nirvana. Pero fíjense la palabra que Freud usa. La tendencia del aparato psíquico es el principio de nirvana. La tendencia del aparato es la pulsión de muerte. Hay una asociación en Argentina que se llama Luchemos por la Vida. Entonces la pregunta es, si hay que luchar por la vida, es porque entonces tenemos que ganarle a la pulsión de muerte. Y en esto de luchemos por la vida, la publicidad, ¿cuál es? Colóquese el cinturón de seguridad. Y sabemos de algunos que, oh casualidad, se olvidaron el cinturón de seguridad y pagaron ¿con qué? Con su vida. Digo, ese es el masoquismo extremo, no administrado deportivamente, como dice Azul. Yo he tenido una paciente, 4 años entrenándose, lo hemos hablado con una colega, para un evento deportivo que duraba 3 minutos. Una prueba deportiva de 3 minutos, 4 años entrenándose 8 horas por día para en 3 minutos definir si sirve o no sirve lo que hizo. Bueno, masoquismo administrado. Cuando triunfó, enjoy, disfrute. Pero cuando perdió, la caída es estrepitosa. Miren, hablando de fútbol, que a mí me gusta mucho, hay un ejemplo muy famoso en el Mundial, creo que fue un Mundial de Italia, bueno, uno de los mundiales. Había un jugador, Michel Platini, francés, que era excelente. Ese mundial iba a ser el Balón de Oro del mundial. Creo que era el de... Bueno, no importa. El de Italia. Bueno, fue una final. Francia, Italia. Sí, jugaban la final. Brasil y Francia. La final. Van a la larga, empatan. Van a penales. Van a penales. Ese día de los penales y del partido, Michel Platini cumplía años. Era el día del cumpleaños de Michel Platini. Michel Platini coloca la pelota para patear 7,60 metros. Grande. El arquero ahí toma carrera. Todavía están buscando de alguna nube la pelota donde fue a parar. Bueno, los que fracasan al triunfar, dice Freud. Lo intolerable, hablando del masoquismo moral, de poder soportar aquello que era pasar a ser el mejor jugador del mundial. Se le hizo insoportable. Insoportable. La psicopatología de la vida cotidiana, al mejor nivel de Freud, nos muestra cómo justo en ese momento el sujeto patea en contra. Justo en el momento donde lo más fácil es hacerlo. Porque sinceramente lo más fácil es hacerlo. Bueno, ahí tenés un ejemplo, tienes un ejemplo de masoquismo moral. La insoportable levedad del ser, diría. La insoportable levedad del ser. Lo insoportable del éxito. Hay una frase que yo marqué acá. Hay ahora si lo encuentro, hay un dibujante en Argentina que es el hijo de Caloi. Caloi es un dibujante, no sé si acá lo han conocido. Bueno, se llama Tute, es el hijo de Caloi. Es muy trágico lo que escribe. Sus dibujos son realmente trágicos. Y escribe en uno, lo anoté, estoy buscando la forma precisa de equivocarme. Es siniestro, pero es que uno puede escucharlo en muchos casos, en muchos pacientes, cómo
crónica de una muerte anunciada, cómo lo que van armando está destinado al fracaso. Y nuestras intervenciones tienen que ser muy cuidadosas, porque le estamos discutiendo a la pulsión de muerte. Le estamos discutiendo a la pulsión de muerte. Yo tengo una paciente hace muchos años, una paciente muy grave. Yo le digo a una colega que estoy como en la historia de las 1001 noches. Estoy tratando de mantener durante muchos años para evitar el pasaje al acto. Estoy discutiéndole a la pulsión de muerte. Quedo agotado con esa paciente. Es una paciente que implica el cuerpo en el sentido del compromiso de la pulseada. Eros y tánatos ahí discutiendo. Y la clínica a veces produce esto. Entonces, el masoquismo es erógeno. Como es erógeno, en ese punto, si está tan libidinizado, estamos camino a un pasaje al acto. Entonces, si no está tan libidinizado, está sublimado. ¿Cómo? En la pulsión sexual, hombre, en sus diversas formas. Pero no siempre pasa así. Freud habla viscosidad de la libido. Esa palabra es fuerte. La viscosidad de la libido, uno la escucha. Son pacientes adheridos al goce, adheridos al padecimiento. Y nuestra apuesta es arrebatarles ese goce, pero con cautela. ¿Por qué? Porque si no parte, se van. ¿Por qué? Porque eso es su condición, ser sufrientes. Y a veces, dejar de serlo es un tema. Un paciente hace muchos años me dijo, bueno, ahora Horacio, ya está, ¿y qué voy a hacer? Ahora que termino, ¿qué voy a hacer? Yo venía acá 3 veces y ya no vengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ir. Pero ahora, digo, esta es la adherencia al goce. Un ejemplo cortito. Un paciente compulsivo, obsesivo, repetido, tenía que definir algo, no podía, tenía que firmar la escritura de una propiedad que no tenía propiedad. Era el momento para comprar la propiedad, tenía la plata, no iba, tengo que ir. Entonces en un momento yo le digo, escúcheme, Juan, va y firma. Y esta persona dice, pero eso es sugestión. Sí, es sugestión. Usted tiene que ir. Seguimos la próxima. Perfecto. Muchas gracias, Horacio. Gracias. Buenísimo, porque la verdad es que ha sido unos ejemplos ahí fantásticos. Me ha gustado. Yo digo además que comparte con Horacio esa parte del análisis, ese pulso, como me parece no que era Horacio, que él lo sabe mejor, ¿verdad? Decía Lacan, ¿no? Que el fin, ¿no? Final decía Lacan, era la promoción del eros, de algo del analizante, del eros, de la vida, de ese pulso del empuje, efectivamente, que hay que ser cuidadoso porque si no el paciente toma el riesgo de irse porque no soporta el vivir, hay que ser muy paciente, con muchísima paciencia, ¿verdad? Ahora. Yo recuerdo que decía, bueno, porque vino con angustia y que vino con el... Un día le digo, ¿por qué no la hace pasar angustia? Todo el tiempo venía con angustia. Muy bueno. Tenemos una pregunta de Rodrigo Octavio. Voy a ver si... Hola, ¿se escucha, verdad? Perfecto, sí. Hola, Horacio, gracias por tu charla, muy interesante. Mira, yo te quería preguntar, no sé cómo estamos de tiempo, pero no sé si va a dar mucho para que puedas desarrollar esto, pero tú habías tomado esto inmixción es el término que utiliza Lacan, ¿no? De lo simbólico en lo real, no, sí, de lo simbólico en lo real a propósito del síntoma, ¿no? Donde aparece como muy clara la cuestión del goce ahí. Está también por otro lado la idea de la angustia como esa intromisión de lo real en lo imaginario. Yo me acordaba de cómo Freud en sus inicios hablaba de la angustia como algo que él relacionaba con el goce sexual, ¿no? Como si fuese una suerte de goce sexual que aparece en otro lugar, en otro momento, ¿no? Y de pronto justamente está esta cuestión de cómo en la inhibición
el goce sería lo que al menos de una manera intuitiva parecería no estar, ¿no? Porque la queja del sujeto inhibido es que no goza de eso que quisiera gozar, ¿no? Y justamente tú ponías el acento en algún momento de tu exposición sobre la idea del sentido, ¿no? Porque a ese nivel, ¿no? La inhibición, que también tiene que ver con el lugar del sentido, me parece, ¿no? Y entre imaginario y simbólico, tú habías puesto esta idea de cómo el sentido Lacan no le pone un matema, ¿no? A lo más hace este juego de palabras de jouissance con jouissance, ¿no? Como un go-sentido, algo así. No sé si pudieras decir algo respecto de esta cuestión. Claro, es una, Rodrigo además es un colega de Santiago de Chile, perdón, no de Chile, de Santiago no, de De Iquique. Iquique. Santiago es mi hijo, Iquique. Santiago es el hijo, exacto. Bueno, mira, el tema del sentido tiene un doble sentido, valga la palabra. Porque cuando habla del goce del sentido, no es en relación tanto a la inhibición. Esto yo lo forcé, me hago cargo. Él habla del goce del sentido más al intento de hacer sentido todo el tiempo, darle consistencia imaginaria a todo. Es decir, algo así como el goce de explicar el sinsentido por el sentido. El goce de explicar y darle raíz mística, religiosa, a un fenómeno natural. Digo, el goce, ahí Lacan lo pone, el goce del sentido lo ubica no tanto por el lado de la inhibición, yo lo tomé por el lado de la inhibición, Lacan no lo hace así. Lacan lo piensa en relación precisamente a un punto donde desde el analista lo que se trata es de quebrar ese sentido, es decir, jugar con el sinsentido. ¿Se acuerdan que en el seminario 1, en la edición de PAI 2, cuando está el resumen del seminario, hay una referencia que dice, Lacan da una patada como el maestro que irrumpe, o sea, que le quita sentido, ¿no? Digo, esto que sorprende al sujeto en el plano de no querer darle, digamos, de aquellos sujetos que todo rima con todo cierra con todo. Entonces la sensación es que, y lo hemos visto en alguna supervisión, no sabes por dónde entrar, no podés entrar, porque todo guarda relación con todo. El goce es darle sentido a todo. Casi en lo que hoy llamarían el TOC, armar un dispositivo que permita entender todo. Ese goce es donde el analista ahí quiebra. ¿Por qué lado? Por el lado del chiste, uno, y por el lado de la poética, de la poesía. Son los dos lugares donde el analista sale de este goce del sentido que está en juego por parte del paciente. Que no es síntoma, que es goce del sentido. Que no es síntoma. Es una modalidad del sujeto a la que el analista debe evitar. La otra pregunta que vos traes, que es cierta, que yo la introduje, que es cuando desde lo imaginario hay una intrusión a lo simbólico. Esto en relación al paciente. Esta es la inhibición. Lacan da una definición brillante, hablando del museo, de la inhibición. ¿Qué es la inhibición? Un síntoma en el museo. Un síntoma en el museo. Es algo que está quieto. Un ejemplo iatrogénico de una intervención, un paciente hace muchos años, un paciente del interior del país, viene a Buenos Aires, me pide análisis, había tenido tratamiento, el paciente, este pianista estupendo, había tenido tratamiento en el interior donde él vivía con un analista, él tocaba el piano, toca el piano, muy bien. Y el analista le interpreta
que él tocaba el piano, porque esto era una manera de salir de la cuestión masturbatoria que había tenido cuando chico, que provocó una inhibición absoluta. No podía tocar más el piano. Esa intervención salvaje, ¿qué hizo? Le dio sentido al sinsentido. ¿Por qué digo al sinsentido? Porque hay algo del orden de un real en todos nosotros. Porque si no olvidamos el lugar del arte, que no podemos explicar. Sí podemos decir para qué, como decía una colega hoy antes de entrar, para qué quería tener el título, para trabajar, para tener... Pero ¿por qué? Es enigmático. El por qué está perdido. El por qué es causa, pero causa perdida. Podemos bordearlo, pero decir que toca el piano porque en realidad esto es porque se masturbó. Se pudo haber masturbado y no tocar el piano. Se pudo haber masturbado y ser astronauta, qué sé yo. Pero eso provocó consistencia. Ese es el goce del sentido. Darle consistencia al sinsentido. ¿Cuál es el goce? Esto, para esa analista gozó dándole sentido al sinsentido. Y al paciente le provocó que una inhibición. Pagó la inhibición del paciente el goce del analista. Por eso Lacan dice, el analista no debe ni puede gozar. No es su lugar. No es su lugar. No sé si te contesté, Rodrigo. Bueno, pues yo creo que ya vamos llegando a la hora. Bueno, pues si os apetece nos despedimos, sí, porque yo creo que ha sido una tarde totalmente completa, hemos tenido de todo. Una tarde magnífica, muchas gracias, Horacio. Gracias a ustedes por la Muchísimas- invitación. Un Y por placer. el cariño que ustedes transmiten. Muchísimas gracias y te dejo también, Belén, gracias a todos vosotros, a las personas que habéis estado conectadas y te dejo también, Belén, para despedir esta entrañable Bueno, pues simplemente tarde. gracias a todos los que habéis asistido. También muchísimas gracias a todas las personas que han asistido a través del Zoom. Y bueno, pues esta es tu casa, Horacio, así que el Ateneo está abierto para todas las veces que quieras visitarnos porque ha sido un verdadero lujo del que espero dejemos aquí una prueba para el futuro. Gracias a ustedes.